Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. La próxima semana vamos a tener como tema principal la batalla de Teutoburgo, una gran derrota infligida contra los romanos por parte de las tribus germanas por Arminio, una batalla muy interesante. Vamos a continuar, vamos a hablar sobre la batalla del Kaiser. Tal como mencionábamos, bueno, no mencionamos nada, pero vamos a empezar. La batalla del Kaiser es una batalla muy importante y es muy interesante. ¿Por qué? La batalla del Kaiser, los alemanes echan la última carne que tenían en el asadero. Todas las naciones que están combatiendo al lado de Alemania ya están teniendo un pie cerca de la revolución. Los países, su población ya está harta de la guerra, y entonces aquí había de dos: o ganamos la guerra o perdemos, y perdemos absolutamente todo, que fue exactamente lo que les pasó. Vamos a platicar rápidamente cómo fue que llegamos a la batalla del Kaiser. La semana pasada les platicamos sobre la batalla del Somme. Tras la batalla del Somme, los ejércitos aliados y los alemanes particularmente quedaron completamente agotados. El año de 1917 para los alemanes vio el nacimiento, o vio lo que fue la Revolución Rusa. Estalla la Revolución Rusa, los alemanes permiten que un agitador de nombre Lenin cruce a través de su país, lo mandan allá en Rusia, y entonces deponen a Nicolás II, al zar Nicolás II, lo matan. Kerensky, el gobierno de Kerensky, pide la paz con los alemanes y se acaba la guerra con los alemanes allá en 1917. Esto fue un superimpulso para los alemanes porque tenía más de 1 millón de hombres combatiendo en contra de las tropas rusas, por lo que Ludendorff, aquí hay algo que es bien importante. Después de la batalla de Verdún, termina la batalla de Verdún, Falkenhayn, quien era el comandante en jefe de los ejércitos alemanes, es retirado. Y entonces el Kaiser decide llamar a Hindenburg y a Ludendorff, quienes eran dos generales muy famosos que les habían vencido a los rusos allá en la batalla de Tannenberg. Cuando él trae a Ludendorff y a Hindenburg, ellos eran de dos personalidades bien interesantes. Hindenburg es el presidente que en el 33 permite que Hitler se vuelva canciller. Hindenburg era un hombre inamovible. Él era así como que la imagen de serenidad, la roca que estaba ahí. Y Ludendorff, quien era la mente maestra que estaba junto con Hindenburg, él era un hombre que se dejaba asustar, un hombre muy nervioso, que era un brillante táctico. O sea, era un super general, pero tantito las cosas le empezaban a salir mal y se salía completamente de sus casillas. Cuando ellos llegan a tomar poder de lo que es el comando del ejército alemán, se empiezan a inmiscuir en cosas en las que pues, en estricta teoría no tenían nada que hacer, ¿no? Empiezan a meterse en política, empiezan a crear cuerpos de que las mujeres, las esposas de los soldados se volvieran espías del gobierno, empiezan a meterse, se vuelven dictadores de Alemania, y el Kaiser poco a poco se va difuminando. Es una imagen que está ahí, y a pesar de que estos par de generales se vuelven la figura más importante de su tiempo, ellos están conscientes de cuál es el cariz que está tomando la guerra. Alemania está muriéndose de hambre por el bloqueo de los aliados. Alemania está siendo carcomida por la cantidad inmensa de hombres. En dos batallas que mencionamos, la de Verdún y la del Somme, perdieron 1,5 millones de hombres. Alemania es un país que pelea básicamente sola en contra de todo el mundo. Y entonces, cuando Rusia deja de pelear, el general Ludendorff ve la oportunidad de asestar el último golpe en contra de los aliados antes de que los americanos lleguen a la guerra. Un submarino alemán hundió, ahora sí que lo que derramó el agua del vaso, hundió a Lusitania, quien era un transatlántico. Vamos a platicar sobre Lusitania en un solo tema, pero básicamente estaba contrabandeando armas, y esto obliga a que estalle la guerra entre Estados Unidos y Alemania. Ludendorff tiene la prisa de derrotar a Francia y a Inglaterra antes de que lleguen los americanos, porque cuando lleguen él sabe que ya va a ser imposible que ganen la guerra. Los ingleses también estaban ya muy agotados por estas dos ofensivas, más bien por la ofensiva del Somme, en donde habían sido una matazón impresionante de hombres. Y obviamente entonces ya se pierde esa visión de la guerra heroica, donde voy a ir y si muero entonces van a hacer cantos recordando mis hazañas. O sea, pues se dan cuenta que era una máquina de matar hombres, ¿no? Y entonces pasan de los voluntarios que iban a la guerra a hacer un sorteo, y donde pues, te tocaba y salías y te ibas a
a adiestrar, ¿no? Y los franceses venían también muy debilitados, porque ya los franceses habían llevado lo más duro de la guerra, y entonces ya los soldados ya no querían pelear, y entonces todo 1917 se la pasaron con oficiales que de repente decían, no, pues ya no vamos a combatir, y ya no vamos a combatir, y háganle como quieran. Y hubo muchos fusilados, al grado de que estuvieron al punto de que se desatara un verdadero motín, porque los soldados también, por un lado dices, bueno, pues me mandas a morir, me niego a combatir, y de todos me matan, entonces, pues de qué se trata, ¿no? Así es, 1917 fue un año difícil para los aliados, pero Ludendorff en el 18 ve la oportunidad de romper las líneas al traerse a todos los hombres que estaban allá en Rusia. Vean la foto que pusieron en el perfil de Facebook, está muy buena. Al traerse a todas las tropas que estaban allá en Rusia, él decide que en primavera va a lanzar una ofensiva general. Para esto, él junta a todos sus ejércitos, preparan a lo que nosotros les mencionábamos que son los Stoßtrupper, estos hombres que son tropas de infiltración rápida. La misión de los hombres del Stoßtrupper son romper las líneas aliadas y seguirse derechito, porque atrás de ellos venía la infantería regular que iban a acabar con estos focos de defensa. Muy similar a lo que es la Blitzkrieg. Sin embargo, para formar a estas unidades superespeciales, lo que hizo Ludendorff fue jalar a los mejores hombres de todas las divisiones, y esto se fue pues, en detrimento de todas las demás divisiones, ¿no? Porque básicamente se quedaron hombres de segunda categoría, puesto que a los mejores se los habían llevado a estas ejércitos de choque. Algo que también es importante mencionar es que a estos hombres que eran seleccionados les daban doble ración de alimento, mientras que a lo mejor los otros soldados no tenían ni qué comer. Entonces, es así que el 21 de marzo de 1921 Ludendorff va a lanzar la ofensiva. Para cuando él va a lanzar la ofensiva, él sabe, ya están comenzando a haber huelgas allá en Berlín. En Berlín, para preparar esta ofensiva, bueno, en toda Alemania, requisaron las campanas de las iglesias, las requisaron para hacer cañones, para hacer munición. Esto es algo que la población ya no lo tomó tan bien. Venían de estar con hambres, muertos, más hambre, y de repente nos empiezan a quitar todas nuestras pertenencias, entonces ya se vuelve un hervidero. Alemania está a 5 minutos de que estalle una rebelión. Sin embargo, lo que hace Ludendorff es lanzar a todas las tropas en búsqueda de la victoria en contra de los aliados. La ofensiva, los primeros 3 días de la ofensiva de primavera fueron un completo éxito. Los alemanes dispararon más de 1 millón de proyectiles en 3 horas. Para esto disparan los proyectiles e inmediatamente atrás venían las tropas de choque. Estas tropas de choque sufrieron gran cantidad de bajas, porque a pesar de que sí lograron romper las líneas enemigas, pues también eran tropas que estaban muchísimo más expuestas, que al salirte de aquellos que estaban en las trincheras, pues no les pasaba lo que les había pasado a estos hombres. Uno de los errores que tuvo Ludendorff cuando lanzó la ofensiva de primavera es que su plan era: vamos a romper las líneas y vamos a avanzar. Él era el mejor táctico de todos los tiempos. Por táctico quiere decir que se enfoca a lo que pasa en el campo de batalla. Pero sigue otro nivel, que es el de la estrategia, a donde tú vas a ver por qué estoy atacando y qué voy a hacer. Para esto Ludendorff no tenía la visión que tenían grandes estrategas, como por ejemplo Napoleón Bonaparte. Un Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte sabía que si le pegabas a Italia, indirectamente le estabas pegando a Inglaterra. Esta visión no le tenía Ludendorff. Lo que hacen es que rompen las líneas, comienzan a avanzar, pero sin un objetivo real. Eso es bien importante. También es curioso porque alguno de los mitos que se ha quedado a la posteridad es que Ludendorff eligió justo donde estaba el final donde estaban las líneas entre los franceses y los ingleses. Supuestamente la idea era entrar y aprovechar ese mala comunicación, incluso de idioma, ¿no? Sin embargo, se ha comprobado que el ataque fue simplemente por ahí, se me hace que ahí vamos, y fue pura coincidencia que exactamente ahí es donde estaba la división entre los dos ejércitos. Los primeros 3 días avanzaron, y tan fue así que estaban espantados los aliados, y entonces en lugar de tener 2 comandantes, deciden, para no meterse en broncas, que va a nombrar a uno solo comandante supremo de todas las tropas aliadas. Esto es bien importante porque cuando los alemanes avanzan en esta ofensiva de primavera, ponen en fuga al 5º ejército británico.
los aliados ya estaban tan acostumbrados a estar enterrados en sus trincheras que de repente cuando ven que se les vienen los alemanes, pues dicen que habían oficiales que no sabían ni qué hacer. O sea, se quedaron así pasmados y de repente rompen las líneas, avanzan y el quinto ejército desaparece. El quinto ejército de las líneas que estaba defendiendo desaparece. Es aquí cuando Ludendorff comienza a avanzar. Él no tiene claramente cuál es el objetivo y lo que decide es girar hacia la derecha con la intención de seguir atacando a los ejércitos británicos. Los británicos, cuando se dan cuenta de que se les vienen encima los alemanes, solicitan el apoyo de refuerzos franceses. Philippe Pétain, el general del que les hablábamos hace 15 días en la batalla de Verdún, le manda tropas, pero se las manda a cuentagotas porque Philippe Pétain tiene el miedo de que los alemanes se vayan a París. Entonces, como que se vuelve así como una separación, ¿no? Los ingleses quieren defender los puertos, ellos estaban del lado de Abbeville, del lado de Caen. Para ellos es bien importante que los alemanes no avancen, porque si los alemanes avanzan y les quitan los puertos, ya no van a tener cómo regresarse a Inglaterra. Los franceses tienen miedo de que los alemanes avancen y den la vuelta a la izquierda y entonces de repente se sigan a París. Pero Ludendorff queda, no hace nada, básicamente avanza y no hace nada, ni para adelante ni para atrás. Sí, la idea de él era, tú rompe y entramos y después vemos qué hacemos, ¿no? ¿Para dónde jalamos? Pues digo, obviamente una batalla no la ganas así, ¿no? Sí, de hecho, la batalla del Kaiser se divide en 4 ofensivas. La primera, que fue la ofensiva que rompe el frente, es la ofensiva de San Miguel. San Miguel, quien es el santo patrono de los alemanes. Una vez que Ludendorff avanza, no se decide para dónde va a jalar, les da tiempo a los aliados de que se recuperen del descalabro, de que reúnan a todas sus tropas. Los americanos ahorita ya tienen aquí un ejército, creo que de 250,000 hombres. Sin embargo, el comandante en jefe no confía en los americanos, sabe que los americanos son tropas que no tienen experiencia. El comandante de los americanos, quien es Black Jack Pershing, él es el que vino a hacer la expedición punitiva aquí a México persiguiendo a Francisco Villa, es un reverendo y soberano asno. Este hombre llegaba y exigía y decía, es que yo soy Él siempre dijo, los americanos le declararon la guerra a los alemanes y nosotros podemos hacer con nuestro ejército lo que quieran. Los aliados le decían, no, espérate, a ver, espérate, te vamos a poner en zonas a donde tú puedas empezar a agarrar experiencia. Y Pershing decía, no, yo los voy a llevar allá porque mis hombres, por el simple hecho de que son americanos, van a romper las líneas. Y les dan unas palizas a los americanos porque eran tan soberbios, como siguen siendo. Entonces, la primera ofensiva de San Miguel se detiene, les permite a los aliados que recuperen sus fuerzas y los alemanes se dan cuenta, en primera, de que avanzaron demasiado rápido, sus tropas avanzaron muy rápido y los que venían atrás, que eran los de suministros, los de municiones, la artillería, se empiezan a quedar atrás. Las tropas empiezan a sufrir de escasez de municiones, las tropas empiezan... De comida, suministros básicos. Pues. Suministros, pero algo que les pasó a los alemanes es cuando rompieron las líneas, es que de repente se dieron cuenta que los ingleses y los franceses eran millonarios. Se encuentran que tenían ropa, que tenían botas, que tenían leche, que tenían quesos, que tenían vinos, y hagan de cuenta que como que les da el ataque a los alemanes y empiezan a sacar todo. La ofensiva del Kaiser, pues básicamente es la última ofensiva. Tan pronto termina ella, Ludendorff y Hindenburg van con el Kaiser y le dicen: señor, ya no vamos a ganar la guerra, necesitamos que firmemos una paz. Ahí es cuando básicamente el segundo imperio alemán del Guillermo II se va a la ruina. Vamos a pasar un pequeño corte y regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.